Benson Boom ha cantado una de mis canciones favoritas, no solo de Adele, sino de la vida, y acá estamos para reaccionarlo. Vamos a aclarar desde un inicio que no es una canción fácil para nada, no solo por el rango vocal que requiere, sino por las transiciones que tiene, así que no perdamos tiempo y vamos directo al video. Ya saben que para no tener inconvenientes con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando poquito a poco. Everybody loves the things you do, from the way that you talk to the way you move. Bien, inició súper agudo. No sé si es la tonalidad original. Sí, es la tonalidad original, lo que sorprende bastante, ¿no? En una voz masculina, si bien el color de Adele, el tipo de voz es más de mezzo soprano y él tiene un rango vocal muy agudo, sorprende, ¿no? Que la tonalidad sea la misma, así que vamos a oír. And everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. La prolijidad de lo que fue esa transición a voz de cabeza se oyó impecable. Tiene un manejo de su instrumento este chico que me tiene maravillado. Me gusta mucho su voz además. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long. I'm hoping you're someone I used to know. Uf, qué belleza todo ese dolor que le está poniendo a la interpretación. Está utilizando este belting, ¿no? En los agudos, está estirando el pecho para darle esta interpretación afectada. Lo está haciendo parte y eso se siente. Qué tremendo nivel de soporte que tiene, ¿no? Este apoyo que le permite estas notas regulares y sostenidas. Hasta acá estamos escuchando un cierre cordal completo, constante, que se escucha hermoso. Vamos a seguir. You look like a movie. You sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad and getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. ¡Wow! ¡Qué belleza lo que acaba de hacer, chicos! La afinación perfecta, primero. Y no puedo dejar de pensar, cuando hizo su performance en los Oscar, uno de los comentarios que he leído mucho era como que se iba a terminar pronto, ¿no? Que era una cara bonita, que lo único que tenía era su flip, este salto que él hace constantemente, que es una parte recurrente de su show, pero que no tenía voz, ¿no? Y acá creo que lo está demostrando con creces. Tiene un talento inmenso. A mí particularmente me fascina. And I was so scared to face my fear, 'cause nobody told me it should be here. And that's where you moved overseas. That's what you said when you let me. Voy a volver un segundo para que escuchen esa transición a voz de cabeza. Estaba en su pecho y termina en esta notita de cabeza. Sí, miren ese pase. And that's where you moved overseas. That's what you said when you let me. Y lo que es la instrumentación de fondo, un arreglo divino. Estaba como
muy minimalista, ¿no? Está como muy minimalista, está muy tranquilo, pero todo un sonido muy cálido, ¿no? Acompañando a esto. Still look like a movie. It still sounds like a song. And my God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. Y ahora manteniendo todo en este pecho estirado, pero fíjense la utilización, ¿no? De la voz mixta, qué inteligente y qué sano también, porque no es un pecho puro, ¿no? Ya está utilizando esta voz rockerita, podemos decirle, con este poquito de voz de cabeza, ya lo que llamamos voz mixta, y que hace muchísimo más fácil la tarea de llegar a esos agudos sin ningún esfuerzo. Se escucha muy bello. Si les gustan este tipo de videos, por favor déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan mucho a seguir creciendo en YouTube. We were sad and getting old and then it's lasting. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to repeat. Everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? Wow, wow, la sensibilidad que tiene a la hora de cantar. Chicos, de American Idol a esto, ¿no? A este escenario inmenso con toda esta gente que lo está filmando, algo que yo siempre digo, van a los recitales a filmar, ¿no? A vivir la experiencia a través del celular. Algo que no termino de comprender. Pero volviendo a él, qué pedazo de talento, qué forma de transmitir. Únicamente lo estoy oyendo y puedo sentir toda esa sensibilidad de la que les estoy hablando. Me fascina, estoy enamorado de su color de voz. Esos agudos, esos armónicos agudos están tan presentes, pero sin ser estridentes, ¿no? Eso es la belleza. It was just like a movie, and it was just like a song. My God, this reminds me. Y rompiendo un poquito la voz, ¿no? En esos agudos se escucha un poquito arenosa, lo que le da otro atractivo también. Of when we were young. Vamos a ver qué notita fue. Re sostenido en esta voz mixta, todavía dándole cuerpo, ¿no? Realmente un sonido impecable. Ahí hizo un cambio pequeño en la letra. En vez de decir estoy tan enojado, dijo estoy tan cansado. Y al decir la palabra cansado, también rompió la voz más, ¿no? Dándole súper expresión, siendo muy expresivo en esa parte. It was just like a movie, and it was just like a song. When we were young. Anonadado. Me pareció perfecto de inicio a fin realmente. Una versión muy fiel a la original, hay que decir. No hizo ninguna variación, la respetó muchísimo y me parece que es una de esas canciones que no se pueden modificar mucho. No se la puede deformar y
estoy de acuerdo con lo que hizo. Me pareció maravilloso, súper sensible, la técnica me pareció increíble. Estoy fascinado con que haya mantenido la tonalidad de Adele. Siento que muy acertado también porque le quedó perfecto con su tipo de voz, con su rango, su tesitura. La verdad, impecable. Creo que si estábamos dudando de que era una de las promesas del pop, no nos queda ninguna duda. Ya saben que si quieren que reaccione a cualquier artista, los estoy leyendo en comentarios. No se vayan sin antes dejarme un pulgar, que me ayudan muchísimo. Vayan a seguirme a redes sociales. Se suscriben dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando vaya subiendo nuevos videos. Y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.